Bienvenidos a tu canal de Ada Murray, la voz que habla por la mujer. Sean todos y todas muy bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el pánico, el miedo que se apodera de nosotros cuando vamos a tomar un vuelo de avión, a lo que llamamos aerofobia. Comenzamos. Si tú eres de las personas que tienes tanto miedo a tomar ese vuelo y que incluso al momento del vuelo decides irte por otra vía, eres de las mías. Cuando tienes un vuelo en puerta, además de que prácticamente sientes que se te sale el corazón por el susto, yo sí te entiendo. Así es que quédate hasta el final porque vamos a tocar ese tema que es muy importante para los que tenemos este grave problema, que es la aerofobia. La aerofobia es un miedo intenso e irracional a viajar en el avión. Y si padeces este trastorno, experimentarás gran ansiedad ante la perspectiva de tener que subirte a ese vuelo, aunque seas consciente de que no corres peligro inminente o un peligro inminente. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque yo lo padezco. La aerofobia a volar es un miedo irracional a realizar un desplazamiento mediante un avión por múltiples motivos, ya que este miedo no siempre implica el pensamiento de que el avión se vaya a caer o vaya a haber un accidente mortal. Muchas veces esta fobia forma parte de otro tipo de fobias y se presentan conjuntamente, como por ejemplo la claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, agorafobia, miedo a los espacios o situaciones de las cuales es difícil escapar o pedir ayuda, o miedo a las alturas, que es muy común, la acrofobia. ¿Cómo se manifiesta? Normalmente el miedo o la ansiedad empieza mucho antes de subirse al avión. Según la persona, según con la anticipación, puede durar días, semanas o meses, y probablemente desde el momento que se compra el boleto de avión y conforme se acerca el momento del vuelo, en la mayoría de los casos la ansiedad va en aumento. De los que sufrimos aerofobia, somos de los que no dormimos, tenemos desde semanas o meses antes pensando en el famoso vuelo, y en algunos casos la persona no se siente con fuerzas y finalmente no se sube al avión y directamente evita viajar por este medio de transporte y se puede ir en un autobús o en un automóvil o en todo lo que sea menos en un avión. Esta ansiedad puede presentarse de tres formas. Componente cognitivo, se refiere a los pensamientos y puede traducirse en pensamientos anticipatorios, catastrofistas. Aceleración del pensamiento, hipervigilancia de cualquier tipo de ruido extraño, ver la cara de los tripulantes y auxiliares del vuelo. Componente conductual, se refiere a todo aquello que hace o evita la persona afectada para sentirse más segura. Uno de los comportamientos que podemos tener es ser el primero o el último en subir al avión. Preguntar constantemente si todo está bien, sentarse cerca de las puertas de la salida o de donde sea menos probable sufrir daños si el avión se cae. Aunque te salga el anuncio de que te quites el cinturón de seguridad, por supuesto que no te lo quitas, pero de alguna manera te da tranquilidad porque sabes que el avión ya se estabilizó y no va a haber turbulencia, por eso quitaron el letrerito. Así es que tenemos actitudes que en definitiva hagan más fácil la supervivencia de la persona ante su mayor miedo, ¿verdad? El componente fisiológico, todo aquello relativo y los síntomas físicos que son múltiples, personalizados a cada individuo. Entre estos síntomas están o solemos encontrar la sudoración, taquicardias, temblores, mareo, hiperventilación, dolores digestivos. Es muy común que pisando el aeropuerto te sueltes del estómago. ¿Sí o no? Y no es para dar risa. Es verdaderamente que se nos descompone la digestión y el estómago te grita que se está muriendo del susto. Así es que
Por todos los medios hay que evitar leer informaciones sobre accidentes aéreos y ver videos o películas de turbulencias. Y ni se te ocurra ver alguna película que esté de moda o series de ahorita muy actuales de accidentes aéreos previos a tu viaje. No lo hagas, ya que no te van a ayudar a perder el miedo. Todo lo contrario, aférrate a los datos estadísticos de accidentes terrestres y accidentes aéreos y así te darás cuenta que el transporte aéreo es el más seguro del mundo. Aunque los accidentes de avión son los que tienen más repercusión pública, lo cierto es que es el medio más seguro para viajar. Seamos sinceros, las turbulencias son ese componente que puede asustar a cualquiera. Pero los aviones están diseñados para volar a través de todo tipo de turbulencias sin sufrir apenas daños. Tanto la torre de control del aeropuerto como los pilotos revisan los reportes meteorológicos antes de volar, asegurándose de evitar las turbulencias más graves. Y si bien algunas no pueden pronosticarse, según los expertos en aviación, dicen que el mayor peligro que suponen es que algún pasajero no lleve puesto el cinturón de seguridad y pueda salir despedido del asiento, golpeándose contra los compartimentos que hay arriba, los superiores que tienen las maletas pequeñas. Eso pudiera ser en un momento dado. En cambio, si solo se trata de un nerviosismo o una ansiedad leve que aparece en momentos previos o durante el despegue, suele bastar conseguir algunos consejos. Elige un asiento lejos de la ventana. Para sentir menos las turbulencias, escoge un asiento en la parte delantera, es donde menos se siente. Tararea o escucha una música o tus canciones favoritas, relájate, conversando con alguien que esté a tu lado. Descarga una aplicación antiestrés, lee un libro, una revista o escucha un podcast, mira una película, una serie ahí en las televisiones del avión. Muchas mujeres incluso no padecen de ese miedo a los vuelos hasta que llegan a ser madres. Repentinamente pueden sentir miedo por algo que les pueda ocurrir a ellas y que puedan dejar huérfanos a sus hijos. Y conforme va pasando el tiempo, lo van superando. ¿Por qué ocurre todo esto? Los motivos para que surja este miedo pueden ser diversos. Puede haber un suceso traumático previo, accidente de algún familiar o de la propia persona que lo sufre, por ejemplo. Puede haberse aprendido de alguien cercano o que, por ejemplo, sea un mensaje que se nos ha inculcado frecuentemente desde pequeños. En mi caso, por ejemplo, yo les quiero contar la verdad, que durante muchos años tuve ese problema y además por tenerlo hice padecer muchísimo a toda mi familia. Pues sí era un vuelo junto con ellos, no podía evitar mi expresión de sufrimiento, me quedaba callada, no me gustaba que me hablaran y mucho menos que me estuvieran diciendo: tranquila, no pasa nada, cálmate, mira, vamos a estar muy a gusto, está muy bien el clima. Es algo que está fuera de tus manos, es algo que invade todo tu ser y es inevitable sentir pánico. Muchas veces trataba de disimular para no contagiar de ese miedo o de mi aerofobia a mis hijas, pero uno piensa que está uno disimulando y no es cierto, no estás disimulando. Eso no cabe duda que también te lo contagia gran parte tu familia en tu infancia. En este caso fue mi mamá, la que al subirnos al avión siempre iba rezando con los ojos cerrados, no podías hacerle ningún comentario y mucho menos si había turbulencia. Olvídense. De tal manera que eso se contagia. Porque yo recuerdo que cuando me subía a los aviones de chiquita no sufría ni tenía miedo. Conforme fueron avanzando los años y estaba yo un poquito más grande y viajaba con mi mamá y mi papá, pues mi madre seguía con su problema y además nunca lo superó, de hecho. Así es que hay que enterarnos cómo podemos superarlo. Siempre hay que explorar por qué se produce ese miedo, cuál es el miedo que tienes realmente para subirte al avión, ya que los motivos de tu miedo pueden ser muy diversos y de eso también dependerá mucho el tipo de tratamiento y la eficacia del mismo. En personas con crianza
ansiógena o una base de personalidad determinada puede ser más frecuente, así como mantener un pensamiento pesimista o catastrofista a niveles más generales. ¿Cómo puedes ayudar a alguien que tiene miedo a volar? No enfadarte ni reprocharle nada a la persona que está sufriendo. Intentar ofrecer mensajes tranquilizadores, aunque en el momento de pánico no funciona. La verdad que no funciona. Tú vas con tu mente en otro lado. Ayudarle a conocer cómo funciona el avión, eso sí está muy bueno. Y avisar de los ruidos y sensaciones que notará y que se tranquilice, porque esos sonidos son normales, para que se distraiga durante el vuelo con alguna película, pidiéndole que le hablen de algún tema no relacionado con aviones. Realizar ejercicios de respiración e ir bajando la ansiedad fisiológica. Animar a la persona que pida ayuda psicológica específica. ¿Cómo se trata? Eso se trata, el miedo de volar, como cualquier otra fobia, se deben de tratar con ayuda psicológica y a veces acompañado de tratamiento psiquiátrico, quiero que sepan. Como por ejemplo en los casos más complicados o en los que la persona necesite viajar frecuentemente por trabajo. Así es que a nivel psicológico, las fobias se trabajan con exposición gradual, progresiva, al mismo tiempo que se trabaja con los pensamientos catastrofistas, haciendo una reestructuración de los mismos. La realidad virtual también ha resultado muy eficaz en este tipo de fobias. Solamente las personas que lo padecemos podemos entender lo que es el sufrimiento al estar dentro de un avión donde todo lo ves mal. A mí en ocasiones el carrito de servicio, ese que se pone en el pasillo con las bebidas y los alimentos, al ponerse junto a mí, ay, no tienen idea, me entraba un pánico terrible, porque eso como que lo sentía un obstáculo como para salir corriendo. Ustedes se preguntarán, ¿salir corriendo a qué o a dónde, verdad? Y obvio, aunque salgas corriendo, no puedes salirte del avión porque el avión ya está en pleno vuelo. Pero me estorbaba el carrito. Muchas gentes les da por tomar bebidas alcohólicas para inhibir ese sufrimiento. Incluso hay gente que toma muchas pastillas para dormir y no se despierta hasta que el vuelo llega a su destino. También hay gente que hace escándalos o grita del pánico arriba del avión, no sé si les ha pasado, que además intranquiliza a todos los pasajeros que vienen ahí, porque no entienden que lo que está pasando la persona que está gritando. Por otro lado, está siempre viendo la cara de las azafatas o los aeromozos, queriendo adivinar si todo está bien y si hay algún problema con el vuelo. No digamos si hay turbulencia. Cuando hay turbulencia, crees que es el fin del mundo y que el avión se va a caer y que no va a resistir tanto movimiento, por lo que te entra una taquicardia impresionante, no puedes ni voltear a ver a tu familia y te pones a rezar desde que despega hasta que aterriza. Recuerdo que un día tuve un vuelo que fui al puerto de Mazatlán y fue un vuelo, ay, Dios mío, con tanta turbulencia que el carrito de servicio se volteó y las bebidas enlatadas y de cartón salieron volando. Íbamos de pique, vilmente, y el capitán ni siquiera nos avisó por el altavoz nada hasta que el avión se estabilizó, y fue cuando él comentó ya en el altavoz que tuvo que bajar bastante para poder liberar la turbulencia que estábamos pasando. Quiero decirles que cuando ya me tocaba el boleto de regreso a mi ciudad, a donde yo radico, cancelé mi vuelo de avión, por supuesto, y me fui en autobús de regreso. Claro, todo el mundo se reía de mí. Y esto es muy común que nos pase, ya que tenemos este tipo de fobias. Quiero decirles que no con esto quiere decir que yo no viajaba en avión. Lo hacía y lo hacía muy a menudo, siempre con los mismos síntomas, pero yo me subía. Un día me puse a reflexionar y, poniéndome en manos de Dios, me prometí a mí misma superarlo y dejar que pasara lo que tuviera que pasar, dado que el sentirte que estás protegida por tu Dios divino, eso me daba tranquilidad. No me tuve que someter a ninguna clase de terapia psicológica ni psiquiátrica. Simplemente, como les repito, me puse en manos de Dios. Así es como ustedes en un momento dado pueden hacerlo.
Ojalá que si ustedes tienen algún problema de este tipo, de cualquier otro tipo de fobia, puedan tratarse con un experto, con un terapista, con un psicólogo, especialmente que las pueda ayudar con mucha información precisamente que yo obtuve gracias a un artículo de Montse Pascual, a quien le doy las gracias por orientarme en cómo poder superar este tipo de fobia. Yo les deseo de todo corazón, si ustedes padecen lo mismo que yo, no duden en ver a un especialista para que ustedes puedan viajar con todo lo que quieran, que disfruten de la vida, que tengan más salidas en familia sin ese pánico a volar. Como quien dice, nosotras mismas nos abstenemos de disfrutar la vida. Entonces no hagan lo que yo hice, que tardé tantos años en volver no en volver, sino en tratar de entender que esto es algo como que es normal, ¿verdad? Entre comillas, es normal que uno sienta, pues yo creo que todos los que vamos en un avión sentimos un poco de pánico, pero una cosa es tener pánico al despegue y ya todos tranquilitos, porque no sé si les ha pasado de que ustedes van muriéndose de miedo, van rezando, van con el rosario a todo lo que da, y voltean y ven a uno leyendo, a otro roncando, a los niños jugando, a las aeromosas como si nada, y tú vas muriéndote, comiéndote las uñas, desgastándote. Ya para cuando llegas a tu destino ya vas totalmente fatigada, pero fatigada mentalmente, fatigada de tu cuerpo, fatigada de estar tensa. Eso no es viajar a gusto, eso es un tormento chino. Entonces, yo gracias a Dios les digo, sigo con algo de sufrimiento, pero no como lo tenía yo en aquellos años. Yo ahora viajo mucho, salgo bastante con mis vuelos, incluso yo los planeo, yo compro mis boletos de avión, el mío, el de mi esposo y el de todo mundo, cuando nos acompañan. Y la verdad que yo me la paso muy bien, trato de no estar angustiada, me pongo en manos de Dios, como les repito, y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, mis queridas amigas, mujeres maduras y no tan maduras, ojalá que ustedes, si no pueden superarlo en la forma que yo lo superé, sí, acudan con un psicólogo o con un psiquiatra para que las ayude o los ayude a salir de este problema. Bueno, pues ya me voy a despedir de ustedes, no los voy a seguir interrumpiendo con mis pláticas, pero esto era muy importante comentárselos a ustedes y les quiero decir que tenemos una rifa muy bonita del material de un arreglo floral artificial precioso, decorativo, que le voy a pedir a mi publicista que sí me lo pone aquí, por favor, para que entren a la rifa dejándome aquí en estos comentarios de qué país y de qué ciudad me están viendo. Y otra cosa, ustedes pueden ganarse el premio desde donde me estén viendo, de cualquier parte del mundo. Pero es muy importante que me dejen dicho esas dos cosas y que me digan que quieren participar en la rifa del 30 de junio del 2023. Bueno, pues eso es todo, mis queridas mujeres maduras y no tan maduras, porque aquí todos somos parejos. La verdad que con este tipo de problemas, desde los niños hasta la gente más anciana, sufre de aerofobia. Les mando todo mi cariño desde Mexicali, Baja California, su amiga Ada Murray. Y nos vemos para la próxima charla. Muchas gracias. Bye bye, amigos.